Muy bien, bienvenidos jóvenes nuevamente a esta clase de botánica general. El día de hoy vamos a estar trabajando acerca de la raíz. Vamos a iniciar hablando acerca de este órgano de la planta. Es un órgano que generalmente tiene un crecimiento subterráneo. Este pues no presenta hojas ni presenta lo que conocemos como brotes. Realiza varias funciones. Una de ellas es anclar la planta al suelo. Otra de las funciones es absorber agua y sales de transporte que sirven como un medio para transportarlas hacia el resto de la planta, principalmente hacia las partes aéreas. Y también actúa como un órgano de reserva, acumulando sustancias para ser asimiladas posteriormente. Suele tener forma cónica. Si nos damos cuenta, en la base del tallo, que es precisamente donde se encuentra la unión entre la raíz y el tallo, vemos que presenta por lo general una forma más ensanchada, del mismo grosor que consiste el tallo, y hacia la parte final se vuelve más angosta, por eso esa forma cónica. La raíz funciona como sostén, crece en sentido inverso al tallo. Tenemos que tener en cuenta que mayormente crecen en ese orden, ¿verdad? El tallo tiene un crecimiento fototrópico, se le llama, y la raíz tiene un crecimiento fototrópico negativo. Eso significa al contrario, ¿verdad? Muy bien, la primera raíz de la planta, cuando se genera la primera raíz, es una prolongación de la semilla primaria y es lo que conocemos como precisamente raíz primaria. En el caso de las monocotiledóneas, esta raíz se aborta. ¿Cuáles son las monocotiledóneas? Las que presentan raíz fibrosa, ya como por ejemplo las gramíneas, por ejemplo la caña de azúcar, todas las gramíneas, el monte, el zacate, tienen este tipo de raíz que podemos observar que no tiene una raíz principal o una raíz pivotante que dé ese sostén, sino que es ese conjunto de raíces, unas más largas que otras, pero al final básicamente tienen el mismo grosor. En muchas plantas la raíz primaria se llama pivotante, ¿ya? Esta raíz que da este crecimiento vertical grande se le conoce como raíz pivotante y es mucho más grande que las raíces secundarias, ¿ya? Toda esta zona que vemos acá nosotros serían mucho más pequeñas que la pivotante. Y alcanza una mayor profundidad dentro del suelo. Es algo bien importante. Logra profundizarse a niveles tan grandes como nosotros podemos ver la altura de la planta sobre el suelo. Sería uno de los indicadores para más o menos calcular qué tamaño puede tener una raíz de una planta. Tenemos por ejemplo la remolacha o la zanahoria, son ejemplos característicos de plantas gruesas con raíces pivotantes que tienen una base en el cuello de la raíz ensanchada y se van haciendo cónicas hacia la punta de la raíz. Algunas raíces de este tipo son difíciles de trasplantar, por eso debemos de hacer principalmente semilleros o almácigos en un sustrato en el que podamos transferirlo de una forma más fácil hacia el campo definitivo. Porque si se rompe la raíz primaria se pierde todo el sistema radicular, ¿verdad? Y básicamente la planta podría morir. Las raíces que brotan de los tallos se llaman adventicias. Existen unas modificaciones de los tallos que permiten la generación de raíces y estas se conocen como adventicias. Estas formaciones pueden verse cerca de la base del tallo, como por ejemplo en el maíz. Ustedes se dan cuenta que cuando la planta de maíz tiene cierta edad o cierta altura, pareciera como que se estuviera levantando del suelo y se hace necesaria la realización de una tarea que conocemos como aporque o escarda
Son dos tareas diferentes, pero cumplen básicamente la misma función. Airear el suelo y proporcionar de sustrato a esas raíces que han quedado expuestas en el cuello del tallo, ¿ya? Entonces, en otra planta que podemos observar este tipo de raíces adventicias sería también en los cocos. Podemos observar esas raíces fibrosas que pareciera que la planta se ha levantado, pero no es que la planta se levante, sino que de la base del tallo es que se generan esas raíces adventicias, que lo que le dan a la planta es una mejor fijación al suelo, ¿ya? Un mejor soporte para que el aire no derribe las plantas. Cuando esas raíces brotan de puntos más altos, las raíces adventicias se llaman aéreas. Cuando ya estamos hablando de que de una parte mucho más alta del tallo se generan este tipo de raíces que vuelven a llegar hasta el suelo, estas se llaman raíces aéreas, y de igual manera ayudan a sujetar la planta, como por ejemplo en el manglar, ¿ya? En el manglar, no sé si algunos de ustedes conocen los manglares, y algunas orquídeas que tienen este tipo de raíces que básicamente están por fuera en el manglar, por ejemplo, están por fuera del agua y retornan otra vez hacia la parte acuática, logrando llegar hasta el fondo donde se encuentra el suelo macizo, y eso le va dando a la planta una mayor estabilidad y evita de que el viento pues provoque lo que nosotros conocemos como el acame. El acame es el volcado de las plantas por efecto del viento. La raíz proviene de la radícula del embrión. En este caso se le llama raíz radicular, puesto que puede originarse de otros órganos, como por ejemplo del talluelo. Por atrofia de la raíz radicular de las hojas, como en el caso de las begonias, del tallo, como sucede también con los ficus, o por ejemplo las salicáceas, el mangle y otras. A estas últimas raíces originadas se les denomina en el campo como raíces zancudas. Esa es otra forma de cómo se le llaman a las raíces del manglar, raíces zancudas. Pero en botánica se les llaman raíces fulcras, fulcrantes o adventicias. Vamos a conocer un poquitito acerca de las partes de la raíz. Vamos a iniciar en la parte más cercana a la superficie del suelo. Tenemos lo que es el cuello, y esta es la separación más o menos evidente de la raíz y el tallo. Aquí es donde vemos nosotros esa división. Puede estar bajo tierra o puede estar sobre el suelo, ya como lo hemos visto nosotros por ejemplo, el maíz, que el cuello de la raíz se encuentra sobre el suelo porque tiene un conjunto de raíces adventicias. Luego tenemos la zona suberificada o de ramificación, ¿ya? Que sería esta zona de acá. A partir de esa zona empiezan a dividirse las raíces. Ya aquí tenemos ya el crecimiento de raíces secundarias, terciarias y de pelos absorbentes. Luego tenemos la zona pilífera o la zona de maduración. En esta zona posee pelos absorbentes, pelos radicales temporales, que se encargan de la absorción en las primeras fases del crecimiento de la raíz. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos lo que es la zona de crecimiento. La zona de crecimiento es esta parte que podemos ver nosotros en una planta que tiene raíz pivotante, pues en la pivotante, ¿verdad? En la raíz principal. A partir de aquí se produce el crecimiento de la raíz, pero debemos de tener en cuenta que la raíz también tiene un órgano protector que nosotros conocemos como cofia. ¿Se recuerdan que vimos los tejidos meristemáticos embrionarios? En ellos pues pudimos observar los meristemos apicales y el meristemo radicular, que básicamente son células muy pequeñas en constante crecimiento, en constante desarrollo, pero son de paredes celulares muy delgadas, entonces muy fácilmente podrían romperse. Para esto la planta se ayuda de este tipo de estructuras como es la cofia, que le dan esa protección extra a la planta para que permita su crecimiento
sin que, digamos, materiales muy duros dentro del suelo puedan romper esa zona meristemática. Inclusive pues esta cofia podría, si tiene la oportunidad de meterse en algunos poros, podría inclusive romper algunas piedras, fragmentarlas. Luego tenemos por orden la cofia, que también se conoce como caliptra, que no es más que un conjunto de células parenquimáticas que protegen las células embrionarias del ápice radicular, ¿verdad? Lo que hemos mencionado. Esta estructura no es igual para todas las plantas, ya que las acuáticas y las parásitas, por ejemplo, carecen de los radicales ni de caliptra, ya que pueden absorber el agua más fácilmente a través de otros órganos, ¿ya? Como tallos o las hojas. Vamos a hablar un poco entonces acerca de la estructura de la raíz, pero en cuanto a cómo está conformada, digamos, desde lo que sería la epidermis hasta el centro de la raíz. Y en ese caso vamos a iniciar con la parte más externa, la parte más externa, que sería precisamente lo que es la corteza, ¿ya? Y esta está subdividida en lo que conocemos como la epidermis o capa pilífera, que es donde están estas células especializadas que se han alargado de tal manera que permiten la conducción del agua y los nutrientes que se encuentran en el medio donde está ubicada la raíz. Luego de esa epidermis, que sería la capa más externa, continúa hacia adentro lo que es el parénquima cortical. Esta es otra estructura conformada por células que se encargan de hacer básicamente una separación entre la epidermis y darle cierta rigidez y elasticidad a la raíz para que no se quiebre fácilmente. Luego tenemos la endodermis. La endodermis es ya otra capa celular que permite que la raíz se mantenga con una estructura más rígida y aún más firme. Luego tenemos la otra división, que sería ya el cilindro central de la raíz. Ahí vamos a iniciar con un periciclo. Luego tenemos ya lo que son los tejidos vasculares. En la parte más externa tenemos el floema, porque como recuerdan ustedes, el floema es por donde la planta retorna savia elaborada a todo el resto de la raíz o de la planta. Aún más adentro, o por la parte interna, continuamos con lo que es el xilema. El xilema son esos vasos leñosos que se encargan de la transmisión del agua y los sales que se encuentran en el suelo hacia las partes aéreas de la planta. Y por último, en el centro exacto de la raíz, contamos con la médula. La médula solamente es ese conjunto de células leñosas, duras, que le dan mayor rigidez a la raíz. Entonces, de esa manera es como estaría estructurada internamente la raíz. Vamos a hablar un poco acerca de los tipos de raíces que podemos encontrar. Se pueden clasificar de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, dependiendo de su aparición. Por ejemplo, en las primeras etapas, cuando la semilla está germinando, tenemos lo que es la raíz principal. Y esta es la primera que aparece, o la radícula principal, la radícula primaria. Luego tenemos la aparición de las raíces secundarias. Estas son raicillas que aparecen a continuación de la primaria y son más pequeñas. Luego, otra clasificación que podemos tener de las raíces es según su desarrollo y forma. Una clasificación sería, como mencionábamos anteriormente, raíces pivotantes o axonomorfas. Axonomorfa significa que la raíz va a presentar exactamente este tipo de raíz que estamos viendo nosotros en pantalla, con una raíz pivotante, con raíces secundarias, terciarias y pelos absorbentes, pero predominantemente una raíz pivotante, una raíz principal.
Luego tenemos lo que son las raíces pulcras. Estas son las que no presentan diferencias en grosor entre unas y otras, propias de monocotiledóneas como el trigo, la cebolla, el maíz, la caña de azúcar. Son las que conocemos nosotros cotidianamente como raíces pulcras. El ejemplo de ello sería esta planta que no presenta una raíz pivotante o una estructura como la que vimos anteriormente. Luego tenemos lo que son raíces tuberosas, las que presentan un engrosamiento mayor de lo normal, como la zanahoria. Vamos a ver, aquí tenemos este tipo de raíces tuberosas, eh, que su representante mayor pues sería una zanahoria. Según su origen, las raíces pueden ser normales o radiculares. Provienen directamente del embrión, o sea, de la semilla. Pueden ser raíces adventicias, ¿ya? Estas no provienen de la radícula del embrión, sino que de cualquier otro órgano de la planta, bien sea de un tallo o pueden ser de las hojas también. Acá tenemos el ejemplo de raíces adventicias en la base del tallo. Luego tenemos otra clasificación, sería según el medio en el que se desarrollan las raíces. Pueden ser terrestres, que presentan crecimiento hipógeo, que se desarrollan bajo el suelo. Por ejemplo, plantas que se desarrollan bajo el suelo, tenemos estas que serían los tubérculos, ¿verdad? Las tuberiformes como el camote, la yuca, la zanahoria, el nabo, ¿ya? Serían este tipo de raíces terrestres. Luego tenemos aéreas con crecimiento epígeo. Crecimiento epígeo significa que van a desarrollarse sobre el suelo, en la parte aérea. Tenemos también la clasificación según su desarrollo como acuáticas, y estas tienen un crecimiento en un medio lógicamente acuático. Luego tenemos las epífitas o parásitas, que mediante órganos chupadores llamados austorios, como están acá, estos órganos permiten anclarse a otra planta para poder absorber de ella los nutrientes y agua que necesitan, bien sea para realizar fotosíntesis o alimentarse completamente de la fotosíntesis realizada por la planta huésped. Luego tenemos también que según su duración podemos encontrar raíces, al igual que las plantas, ¿verdad? Anuales, bianuales y también lo que nosotros conocemos como perennes. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, vamos a detallar un poco acerca de las funciones de la raíz. La principal función es absorber agua y los minerales disueltos que se encuentran en el suelo y conducirlos hacia las partes aéreas de la planta para poder realizar la fotosíntesis. Pero otra función de la raíz es fijar la planta a la tierra, previniendo que sea arrastrada por el viento o volcada por el viento, y proveer al vegetal de una base para su crecimiento correcto. Otra de las características de la raíz es que, por ejemplo, presentan capacidad de almacenamiento en forma de almidón y otras sustancias importantes para la sobrevivencia de la planta, así como para nosotros los humanos y los animales herbívoros. El ejemplo de ello pues lo podemos observar en este tipo de plantas. Acá, estos serían las raíces que presentan un crecimiento y permiten la reserva de algunos nutrientes y minerales para que la planta pueda absorberlos posteriormente o que podamos consumirlos los herbívoros. Veremos en algunas adaptaciones que también ha tenido las raíces o modificaciones. Las raíces modificadas son adaptaciones que presentan las plantas para contrarrestar algunas dificultades que se les presentan en determinados ambientes, como por ejemplo raíces neumatóforos, que son raíces que tienen
geotropismo negativo. Salen de la tierra y absorben aire que conducen en canales aeríferos al interior de la raíz, que generalmente crecen en agua. Generalmente crecen en agua o en pantanos. Por ejemplo, en algunos manglares, como el Rhizophyra mangle, ¿verdad? Se presenta este tipo de raíces. Luego tenemos zancos o raíces fulcreas. Estas nacen en los nódulos más inferiores o en las partes bajas del tallo y crecen hasta el suelo para ayudar al sostén de la planta. Por ejemplo, tenemos las raíces zancudas del maíz y de algunas palmas, las palmeras o los cocos que conocemos nosotros con este tipo de raíces. Tenemos también la otra clasificación que serían raíces adherentes, que son raíces que sirven para fijar el vegetal a un soporte, tal como ocurre con las raíces de muchas orquídeas, para poder adherirse a otra planta. También en este tipo de raíces modificadas podemos encontrar lo que nosotros conocemos como el matapalo. El matapalo es una planta que básicamente rodea, absorbe eh, a otra planta. Y dentro de estas plantas también entra la clasificación como los tallos envolventes. ¿Ya? Puede ser a nivel de raíz o puede ser a nivel de tallo. Tenemos también la otra modificación de las raíces, como las raíces columnares. Se desarrollan en las ramas de la planta y crecen verticalmente hasta el suelo a manera de columnas para ayudar al sostén de las ramas. Por ejemplo, de esto tenemos el ejemplo del caucho, ¿ya? Que serían este tipo de ramas columnares. Tenemos también tubulares, bambas o estribos. Estas son prolongaciones de las partes superiores de las raíces, las cuales constituyen especies de tablones que al comunicarse con el tallo ayudan al sostén de la planta. En este ejemplo tenemos la ceiba pentandra. Ustedes se han dado cuenta de la forma de las raíces. O sea, no tiene un fuste o un tallo definido cilíndrico hasta el suelo, sino que va formando este tipo de raíces profundas y que le ayudan a sostener todo el peso que tiene esta planta de grandes dimensiones. Otra planta que tiene estas características también es el conocido como palo lagarto, muy similar a lo que es la estructura de la ceiba también. Tiene este tipo de raíces tubulares. Luego tenemos lo que son las raíces chupadoras o los austorios, que son este tipo de raíces. Se encuentran en las plantas parásitas o semiparásitas y sirven para extraer el alimento de las plantas que están parasitando, o los huéspedes. Estas raíces son comunes en plantas de las familias de las lorantaceae que parasitan a varios de nuestros árboles. Por ejemplo, el Oryctanthus botritanthus. También tenemos aquí lo que son las bromelias. No sé si ustedes conocen lo que nosotros conocemos como gallitos, que básicamente se enrollan en una rama del árbol. Básicamente estos los encontramos en climas bastante húmedos y bastante fríos. Entonces este tipo de plantas absorben agua y nutrientes de la planta huésped a través de estas estructuras conocidas como austorios. Luego tenemos el tallo. El tallo es la parte de la planta que contiene como funciones servir de sostén a las hojas, flores y frutos, y también conducir la savia a través de sus vasos. ¿Ya? Esta crece en sentido inverso al de la raíz y es exclusivo de las plantas que tienen un tronco con tejido diferenciado. Esto lo hacen para cumplir las diferentes funciones. El tallo se origina de la gémula del embrión, como lo habíamos mencionado anteriormente,
el embrión se encuentra dentro de las semillas y su tamaño es variado dependiendo del tipo de planta. Vamos a ver un poquito acerca de las partes del tallo. Básicamente contamos con lo que vemos acá, que sería un entrenudo. Contamos con los nudos, con las yemas axilares, que de esta puede dar origen a ramas, o sea, crecimiento secundario. Puede dar origen a flores y a frutos, o dependiendo de los estímulos que tengan estos trozos de las plantas, pueden dar origen también a raíces, como lo hemos hablado en otros videos, en otras oportunidades. Los nudos, esto que estamos viendo nosotros acá, son abultamientos que van de trecho en trecho sobre el tallo. En ellos se insertan hojas y las ramas que van a darse origen a través de estas yemas axilares. Los entrenudos son los espacios más o menos largos, comprendidos entre dos nudos, ¿ya?, consecutivos. La longitud de los entrenudos disminuye a medida que se aproximan al ápice, ¿ya? Como estamos viendo nosotros acá, los entrenudos son más largos mientras más lejos están de la punta de la planta. En algunos vegetales el tallo no se ramifica y en otros lo hace en diversas formas, originando las ramas o tallos secundarios que a su vez pueden ramificarse. Algunas veces las ramificaciones se convierten en espinas también. El tallo se une con la raíz a nivel de la zona de tránsito llamado como cuello del tallo, ¿ya? Las yemas y ramificaciones. El origen de las ramas de un tallo son las yemas. Son los pequeños cuerpos ovoides que se observan en las axilas de las hojas, o las yemas adventicias que pueden desarrollarse en cualquier lugar del tallo. La ramificación del tallo puede ser lateral o puede ser terminal. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar un poco eso. La lateral, el tallo tiene yemas laterales, como este tallo que estamos observando acá, que originan nuevas ramas laterales y estas siguen creciendo, como podemos observar nosotros en la gran mayoría de plantas frutales. Por ejemplo, un mango tiene este tipo de ramificación lateral y estas ramas continúan su crecimiento. Las ramas más viejas, situadas en la parte inferior de la planta, son más largas que las ramas más jóvenes situadas cerca de la cima, dando a la punta un aspecto de copa, ¿ya? Por eso nosotros decimos la copa del árbol. Y cuando el crecimiento o la ramificación es terminal, o sea, solamente en la parte de arriba, esta es la que permite el crecimiento vertical de la planta. Los tallos que no tienen yemas laterales no originan ramificación lateral, como por ejemplo las palmeras o los cocos. Ustedes se dan cuenta que conforme la planta va creciendo, solamente presenta hojas en la parte terminal de la planta. Cuando estas hojas se van haciendo más viejas y posteriormente tienen una caída, van dando origen al crecimiento de esa planta, al crecimiento de ese tallo, ¿ya? Por eso dice esto de que este tipo de crecimiento va dando origen al tallo. Vamos a ver algunas clasificaciones de los tallos. Según se pueden clasificar desde varios puntos de vista, como por ejemplo desde su consistencia, desde su duración, por el medio en el que viven y por la posición, entre otros. Según su consistencia, pueden ser leñosos, como en el paraíso, el roble, el olivo, el rosal. Pueden ser también semileñosos, como la hortensia, el bambú, que no son árboles, sino una gigantesca hierba, ¿verdad? O en la rosa de China, por ejemplo. Tenemos también herbáceos, como el trigo, el maíz, la lechuga, entre otras plantas que tienen este tipo de crecimiento.
También por su duración, las plantas pueden ser, o los tallos pueden ser anuales, propios de las plantas que viven un año, como por ejemplo el lino, la cebada, la mayoría de hortalizas son de este tipo de, de tiempo, ¿verdad? Por su duración son anuales. Tenemos también las bianuales, que son plantas con tallos que viven 2 años, como por ejemplo la remolacha o la col. Y también tenemos perennes propios de los árboles. Por ejemplo, aquí entran todos los frutales, entran todos los forestales también, que son tallos que permanecen por muchos años. También por el medio en el que viven se pueden dividir los tallos en tallos aéreos, o sea, que tienen un crecimiento epígeo, ¿ya? Y estos se dividen a su vez en tallo, que es de consistencia herbácea, propio de las hierbas como la lechuga, el orégano, el clavel, o también como tronco, que son ya tallos leñosos, cilíndricos, de los árboles y arbustos, como por ejemplo el espino, la jacaranda, el naranjo, eh, entre otros, ¿verdad? Otra clasificación sería como caña, y este es el tallo herbáceo leñoso o semileñoso cilíndrico, formado por internodos, ¿ya? Estos internodos muy pronunciados, o sea, estos entrenudos que nosotros vemos acá están bien pronunciados en este tipo de plantas. Y de estos entrenudos nacen las hojas, que son de tipo envainadoras. O sea, estos no tienen un peciolo que adhiere, eh, así como en este ejemplo, ¿eh? Pueden observar que esta hoja tiene un peciolo que adhiere a la hoja, a la planta. Le da ese sostén y también le da esa capacidad de transportar hacia el interior de la hoja savia bruta y hacia el exterior de la hoja savia elaborada. En este tipo de plantas o en este tipo de tallos, el tipo de hojas que se insertan en cada uno de los entrenudos se le conoce eh, con este nombre de hojas envainadoras, ¿ya? Estos troncos pueden ser vacíos, como el trigo, y pueden ser estipe, que es un tallo cilíndrico que termina en un penacho de hojas y tiene una sola terminal muy grande como las palmas, ¿verdad? Que sería este tipo. Los tallos subterráneos se clasifican, por ejemplo, en rizomas, que sería este tipo de crecimiento, que son de tipo horizontal, pero en el interior del suelo. En su cara superior tienen yemas que originan órganos aéreos, y en la parte inferior tienen raíces adventicias. En esto podemos encontrar, por ejemplo, el lirio. Eh, Almacenan sustancias de reserva para poder mantener la planta con una alimentación bastante balanceada. En la parte aérea solamente se realiza la fotosíntesis y en estos tallos se realiza el almacenamiento de esas reservas. Tenemos también los tubérculos. Los tubérculos son engrosados por las sustancias de reserva que almacenan, poseen yemas que originan nuevas plantas. La papa, por ejemplo, eh, un ejemplo bastante característico. La papa, el camote, son ejemplos de este tipo. Tenemos la otra clasificación que serían los bulbos, que estos están compuestos eh, de un tallo duro, que sería esta parte de acá, ensanchado, que produce varias yemas por la parte superior y raíces adventicias en la parte inferior. El conjunto, más o menos esférico, está recubierto por hojas, generalmente en escamas blancas o amarillentas, que se llaman hojas catáfilas. Confundidos a veces con raíces, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ah, es que esto es la raíz de la planta, pero no, esto es el tallo de este tipo de plantas. Debe hacerse notar que presentan yemas y por lo tanto son tallos, ¿ya?
de las yemas de la parte superior generan las partes aéreas y las hojas, y de las yemas de la parte inferior generan este tipo de raicillas que están absorbiendo el agua y los nutrientes. Luego tenemos también los tallos acuáticos. Estas pertenecen a las plantas que viven en el agua, fijas, flotantes o sumergidas. En general son verdes y algunos presentan espacios esponjosos llenos de aire que facilitan la flotación. También podemos clasificar los tallos por la posición. Una clasificación serían erguidos, ¿ya? Que sería este tipo de tallos. El tallo se eleva directamente del suelo, ¿ya? Tenemos también rastreros. El tallo se arrastra por el suelo y este va emitiendo brotes llamados estolones. De este ejemplo podemos tener las gramas también, que conforme va avanzando la guía, a cierta distancia va generando de las yemas brotes que dan origen a partes aéreas de la planta y brotes que dan origen a raíces nuevas. Estas raíces adventicias se van generando en la parte aérea y conforme va asentando la misma planta, pues estas se van incorporando al suelo. Tenemos también tallos trepadores, que son los tallos de las plantas que trepan por las paredes o troncos de árboles. Gracias a esto recibe algunas raíces adventicias como la hiedra. Otro ejemplo sería también las uvas o el vid, que trepan por medio de sus zarcillos. Los zarcillos son estas estructuras que ustedes pueden ver acá, que le ayudan a las plantas trepadoras a poder sujetarse de otras plantas para ir trepando. Tienen esa forma característica en espiral, por eso se les denominan zarcillos. Las funciones del tallo. La primera de las funciones es permitir la ramificación, sosteniendo a las hojas, a las flores y a los frutos. También otra de las funciones del tallo son la circulación de la savia, sosteniendo las hojas, flores y frutos, conduciendo la savia a través de sus vasos. También permiten el almacenamiento de sustancias de reserva. Por ejemplo, las plantas frutales. Las plantas frutales no cuentan con raíces como por ejemplo los tubérculos, ¿verdad? La papa o la zanahoria o el camote, que ahí almacenan muchas de las sustancias orgánicas que las plantas han logrado producir. Entonces, la raíz solamente les sirve para estar enviando agua y nutrientes al resto de la parte aérea. ¿En dónde almacenan la energía de estas plantas? Básicamente en los tallos. Por eso nosotros cuando realizamos podas en los árboles frutales debemos de tener mucho cuidado de no eliminar demasiadas ramas, porque estaríamos eliminando los órganos de reserva de estas plantas, ¿ya? Otra de las funciones es conducen el agua y sales minerales desde la raíz hasta las partes aéreas, ¿ya? Cumplen también en algunos casos la función de fotosíntesis. Los tallos verdes o plantas que carecen de hojas, como por ejemplo los cactus o las suculentas, carecen de hojas como tal, como nosotros conocemos estructuralmente típicamente una hoja, y solamente presentan el fuste, y estas yemas axilares se han modificado en forma de espinas, ¿ya? Puesto que se desarrollan en ambientes demasiado secos, esas hojas que típicamente tiene una planta se han modificado para convertirse en espinas. Finalmente, algunos tallos acumulan compuestos orgánicos, como por ejemplo, lo habíamos mencionado, las papas, que es un tallo que contiene abundante almidón. O sea, en las plantas de papa, no solamente en los tubérculos o a nivel de raíz se almacenan estos elementos, sino que también en lo que es el tallo de la planta se almacena mucho de los almidones que posteriormente la planta va a ocupar para guardarlos dentro de los tubérculos o para utilizarlos para continuar su crecimiento. Tenemos también lo que conocemos como tallos subterráneos.
Se clasifican como rizomas, tubérculos o bulbos. ¿Ya? Los rizomas pues tienen un crecimiento horizontal, los tubérculos son de almacenamiento y los bulbos tienen un crecimiento dentro del suelo. ¿Ya? Luego tenemos otra clasificación que serían los tallos acuáticos, que pertenecen a las plantas que viven en el agua, fijas, flotantes o sumergidas. Los tallos rastreros, como los mencionaba anteriormente, los trepadores, algunos presentan estas estructuras como los zarcillos.